Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de Pensamiento Político 2? Vamos a continuar con nuestro temario. En esta semana vamos a seguir viendo el tema de la familia. Vamos a recapitular un poco de lo que ya analizamos en semanas anteriores. Habíamos visto que el pensamiento político a lo largo de la historia se ha ido transformando a partir del desarrollo de las fuerzas de producción y de las relaciones sociales de producción. Hemos visto el pensamiento político de varios filósofos como Aristóteles, en el caso también de Lutero, bueno, él fue teólogo, pero de alguna forma también fue filósofo, Maquiavelo, Hobbes, Bacon, vimos también a Santo Tomás Moro, Thomas Müntzer, a Juan Bodin, en fin, toda una serie de autores que nos reflejan ese pensamiento político acorde a la época que les tocó vivir y al desarrollo de esas fuerzas de producción y a las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, pues él defendía el esclavismo, era lógico, porque él era parte de esa clase privilegiada, por eso él prefería, por ejemplo, formas de gobierno como la monarquía, como la aristocracia, antes que la democracia u otro tipo de forma de gobierno más popular. Él estaba a favor, por ejemplo, de la república, pero era más partidario de la aristocracia. Bueno, pues lo mismo sucede con Maquiavelo, él defendía a la monarquía, incluso hizo su libro famoso El Príncipe, dándole consejos a los reyes de cómo gobernar, incluso con mano dura, con pragmatismo, etc. A lo largo de la historia, el pensamiento político se ha ido transformando, ha ido evolucionando a partir de eso, incluso de las condiciones de clase de las personas. Por ejemplo, en el caso de Santo Tomás Moro, pues él no era precisamente un aristócrata, ¿verdad? Él era un, digamos, funcionario del gobierno británico, y por esa misma posición yo creo que eso fue lo que lo llevó a ser empático con los campesinos, con los obreros que eran explotados por los grandes terratenientes y la naciente burguesía en Inglaterra. Entonces, ahí es como vamos entendiendo por qué surge ese pensamiento político. A lo mejor un caso extraordinario, un caso curioso en la historia, que yo creo que a todo marxista le ha de apasionar, es un caso excepcional como el de Engels, Federico Engels. Federico Engels, ¿quién es? Él también fue filósofo, él también fue un pensador político, hemos ido analizando desde la semana pasada su pensamiento. Pues Engels era un hijo de capitalista, ¿no? Él era un hijo de burgueses. Entonces, ¿cómo es posible que un niño burgués, vamos a decirlo así, de repente adoptó la conciencia de clase o desarrolló la conciencia de clase y se solidarizó con el proletariado? Bueno, yo creo que de alguna manera el contacto directo con el proletariado dentro de la fábrica algo le hizo clic, algo le provocó esa necesidad de entender más al proletariado, de solidarizarse más, que eso lo llevó posteriormente a hacer una crítica política al sistema económico de su época, el sistema capitalista. Y hay testimonios que dicen que incluso Engels fue tan metódico, fue tan científico en recabar los datos de cómo funciona el sistema capitalista, que él iba a hacer entrevistas a las tabernas, a los obreros. Al principio no lo querían, decían, pues este es el hijo del explotador, ¿no? ¿Cómo lo vamos a querer si es el junior? Pero poco a poco se fue empatizando, fue haciendo amistades con el proletariado, y ellos mismos le iban explicando cómo se daban los procesos de producción, y así es como de repente por así decirlo, pues se escribió El Capital, ¿verdad? Porque acuérdense que Engels participó en la redacción del Capital. Muchas veces se le borra a Engels y nada se le reconoce a Marx, pero fueron los dos. Y mucho del fondo de la riqueza del Capital se debe más a Federico Engels que incluso a Marx. Marx era un gran genio, era una mente brillante, pero Engels era el que tenía el contacto directo por su posición privilegiada al ser hijo de un empresario, ¿no? Entonces él tenía un contacto directo con esa realidad. Pero obviamente la genialidad de Marx, su mente tan adelantada a su época, pues el mismo Engels la admiraba, ¿no? Entonces entre los dos construyeron su teoría, y uno de los fenómenos que Engels analizó a profundidad desde el marxismo, desde la teoría naciente del materialismo histórico dialéctico, pues es la familia. Ya vimos qué es la familia. Analizamos los diferentes tipos de familia la vez pasada. La otra semana analizamos cómo surgió la familia, cuáles fueron sus orígenes. Y ahora me gustaría que veamos en esta misma tónica a otro autor
que es un neomarxista que está empatado con las ideas de Engels y de Marx, que es Louis Althusser. Es otro filósofo francés, sociólogo, que él estudió principalmente la parte de la superestructura ideológica y él analizó como parte de sus estudios filosóficos a la familia. Pero no solamente a la familia, sino a otras instituciones sociales que son las que van reproduciendo la ideología hegemónica o la ideología dominante dentro de una sociedad. A estas instituciones les llamó aparatos ideológicos del Estado. ¿Por qué son aparatos ideológicos del Estado? Pues siguiendo a Engels, él se dio cuenta que la familia, por ejemplo, surgió al mismo tiempo que el Estado, y el Estado es un instrumento de opresión, un instrumento de control social para permitir que la clase dominante, la clase que posee los medios de producción, pues siga poseyendo esos medios de producción sin que de repente llegue la clase oprimida y derroque a la clase en el poder, ¿no? Entonces el Estado, a través de sus aparatos ideológicos, a través de sus aparatos represores, como es la policía, el ejército, las agencias de inteligencia, a través de su aparato jurídico, la Suprema Corte, los tribunales, incluso la Cámara Legislativa, pues va provocando que la sociedad se mantenga en un statu quo, es decir, no cambie, se mantenga de alguna manera estática. Recordemos que los capitalistas son más partidarios de la metafísica que de la dialéctica. A ellos como que el cambio les da miedo. ¿Por qué? Porque si la sociedad cambia de manera radical, pierden el poder. Así de sencillo, ¿no? Pierden el poder y el control de los medios de producción. Por lo tanto, el capitalismo, nos dice Louis Althusser, pues utiliza una serie de instituciones sociales para ir reproduciendo la ideología que a los poseedores de los medios de producción pues les conviene. ¿Qué le conviene, por ejemplo, al capitalista que pensemos nosotros? Vámonos a la parte de la familia. ¿Qué nos enseñan regularmente en la familia? Mira, hijo, tú tienes que estudiar porque después tienes que trabajar y tienes que salir de pobre, y de paso me tienes que sacar de pobre a mí, ¿no? A tu papá y a tu mamá que yo te di para que estudiaran, ¿no? Entonces, esa ideología, si nosotros conservamos el sentido común, que inclusive ahorita que están mis alumnos de metodología, ¿no? Que yo les di metodología en algún momento, yo les decía, tienen que dejar a un lado el sentido común. ¿Qué es el sentido común? No, pues es que mi familia me dice eso porque es lo normal, ¿no? Porque así es la ley de la vida. Pues no es ninguna ley de la vida. La familia, como aparato ideológico del Estado, reproduce lo que a la burguesía le conviene que pensemos. Entonces tengo que trabajar porque tengo que ser rico. Tengo que trabajar porque tengo que sacar de pobre a mi familia, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Eso es una mentalidad burguesa, forzosamente. Yo lo he visto con mis alumnos, por ejemplo, de Derecho. Yo me acuerdo que al principio yo les preguntaba, ¿para qué estudias Derecho? Porque quiero poner mi bufete, volverme millonario y vivir en, ¿cómo se llama esta calle? Esta zona, Acosac le llaman, ¿no? De millonarios. Esa es la mentalidad que ellos tienen al principio, pero una vez que ya toman la materia filosófica, la materia política conmigo, cambian totalmente su mentalidad. No, es que gracias a esta materia yo me di cuenta que no, que más bien hay que salir y tener otra mentalidad, más bien ayudar a la gente, ¿no? Defender ciertas causas. Entonces cambia la mentalidad. A lo mejor no dejan de pensar en salir adelante económicamente. Finalmente el sistema capitalista nos cobra renta, nos cobra deudas de tarjetas, o sea, tenemos que vivir de algo también, no hay que ser tampoco tan románticos. Pero sí tener un ideal, tener una mentalidad diferente, ser más empáticos con nuestros, en este caso diría Marx, nuestros hermanos de clase, es decir, los explotados. Entonces cambia totalmente la mentalidad y esta ideología hegemónica dominante se puede transformar. Si no hay esa conciencia de clase en esa familia, pues se va a seguir reproduciendo, ¿no? Y ese es el propósito de los aparatos ideológicos del Estado. Ahora vámonos en el caso de la religión. ¿Qué sucede en la religión? Bueno, si es una facción, digamos, burguesa, conservadora, ¿qué nos va a decir la religión? Hijo mío,
tú naciste pobre porque Dios así lo quiso, porque la Virgen de Guadalupe así lo quiere, su voluntad, ¿no? Y te vas a morir pobre, pero de recompensa te vas a ir al cielo, ¿no? Dirían los musulmanes, vas a ir a disfrutar de 70 vírgenes, o quién sabe cuántas vírgenes dicen los musulmanes que hay en el otro cielo, ¿no? Entonces, eso te dice la religión burguesa. Pero ¿qué te dice la religión revolucionaria? Porque también hay una versión revolucionaria de la religión. ¿Qué te dice? Ok, hay un cielo, hay un paraíso, gánatelo, pero aquí en la tierra hay problemas y necesitas luchar para resolver los problemas. Incluso yo me acuerdo de un sacerdote revolucionario que dijo una vez, la burguesía son agentes de Satanás, dicen ellos. Entonces hay que luchar contra esos agentes de Satán para que haya justicia y bien en la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay una visión distinta dependiendo de si ese aparato ideológico obedece a una clase o a la otra, a la clase burguesa o a la clase proletaria. ¿Sí se dan cuenta? La educación lo mismo en la escuela. Pues, ¿qué les enseñan a los chicos del TEC de Monterrey? Digo, y con todo respeto para los que estudian en esa institución, les dicen, tú naciste para mandar. Regularmente, ¿quiénes son los que van ahí? Pues los hijos de los burgueses, ¿no? Los hijos de los capitalistas. Tú naciste para mandar y tú eres un dios para todos los demás. Y tú eres el rey. Eso les enseñan, ¿eh? Y no lo digo yo, me lo han dicho compañeros que trabajan ahí como profesores. Eso les enseñan. Y entonces, ¿qué les enseñan en la mayoría de las escuelas públicas a los estudiantes? Lo vamos a ver ahorita en un momento y lo habla Althusser. La escuela burguesa le enseña al proletariado, en primer lugar, las habilidades que debe de tener y los conocimientos, ¿para qué? Para ejercer su fuerza de trabajo, producir mercancías y volver rico ¿a quién? Al dueño de los medios de producción, porque acuérdense que el plusvalor no se lo queda el trabajador, sino el capitalista. Pero hay otra cosa para lo que sirve la escuela, para ideologizar al proletariado acorde a lo que le conviene al sistema. ¿Qué es lo que aprende el proletario en una escuela burguesa? A obedecer, a seguir órdenes, a no cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, a decir que el patrón pues es el que tiene la razón y que tienes que estar conforme cómo te trata el patrón, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si es una escuela revolucionaria, ¿verdad? Como es la nuestra, pues no les enseñamos eso. Nosotros les enseñamos a tener un pensamiento crítico, revolucionario, de salir allá afuera y buscar el bienestar social de la mayoría. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nuestra mentalidad es diferente. Nosotros queremos formar al hombre nuevo. Lo que decía el Che Guevara, ¿no? El hombre nuevo, el hombre que tenga otra mentalidad, una conciencia de clase desarrollada. Bueno, entonces ahí vemos la diferencia. La política lo mismo, pues hay partidos de derecha y partidos de izquierda, partidos que son burgueses y partidos que son más del proletariado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los aparatos ideológicos van reproduciendo toda esta ideología hegemónica que le conviene a los que son dueños de los medios de producción y que obviamente aliena, ¿verdad?, socialmente a los que no son dueños de los medios de producción y que son explotados. Para evitar que la revolución, para evitar un cambio social drástico y para evitar una transformación que les haga perder a los dueños de los medios de producción el poder. ¿Qué nos dice Althusser de esto? Aparte de lo que ya les acabo de decir, nos dice que en primer lugar hay un elemento que ayuda a reproducir las relaciones sociales de explotación, el salario. El salario ayuda a reproducir esas relaciones de explotación. ¿Por qué? Tan simple como esto. ¿Qué te dice el capitalista cuando no haces lo que él quiere en una empresa? Si ustedes ya han trabajado, seguramente tienen esa experiencia, o a lo mejor tienen familiares que les platican cómo les van en sus trabajos. Seguramente puede haber una inconformidad. Un obrero se inconforma por X o Y situación en su empresa, en su trabajo, y el capitalista con una mano en la cintura lo que le dice es esto: mira, ¿te parecen las condiciones? Sí, pues adelante, te sigo pagando. ¿No te parecen? No, te puedes retirar, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el obrero? Pues el obrero se muere de hambre. ¿Por qué se muere de hambre? Porque él nada más tiene su fuerza de trabajo, no es dueño de los medios de producción, no puede generar riqueza sin esos medios de producción, solamente tiene su fuerza de trabajo, pero si pierde el trabajo y nadie lo contrata, se muere de hambre. Por lo tanto, el capitalismo ata a través del salario a los trabajadores. Dijo Lenin, el salario es la esclavitud moderna. ¿Sí se dan cuenta? El nuevo sistema de esclavitud moderna. ¿Qué nos dice la burguesía, no? Fraternité, liberté, igualité.
todos somos iguales, somos hermanos, hay libertad, ahora ya puedes ir de un lado al otro. Sí, pero eres libre nada más de quitarte el grillete de una empresa para ponértelo el grillete de otra empresa. Es decir, eres libre de vender tu fuerza de trabajo, pero no eres libre realmente porque estás atado a la explotación salarial. Pero dice Althusser, no es suficiente el salario, necesitamos de la escuela para reproducir la ideología hegemónica. Ya les había dicho, la escuela es lo que le permite al obrero adquirir los conocimientos y las habilidades para hacer mano de obra. Y tristemente en muchos países, mano de obra barata, para hacer la fuerza de trabajo barata que enriquezca cada vez más a los capitalistas. Tristemente en México eso se da muy comúnmente, a lo mejor en otros países más desarrollados no, pero en México ¿qué pasa? Estudias licenciatura, te esfuerzas 6 años o 5 años, 4 años, dependiendo de la institución o de la carrera, para que al final ganes 8,000 pesos, 6,000 pesos, 4,000 pesos y estés haciendo rico a un Carlos Slim, a un Azcarra Gayán, a un Salinas Pliego. Eso es muy triste, pero ¿qué creen? Es la realidad. Y para eso está la escuela burguesa, pero no solamente para eso, sino para reproducir la ideología dominante. Obedece al patrón, la propiedad privada es un derecho divino, natural, eso es incuestionable, ¿no? El salario es algo normal, es algo natural, y entonces aprendes a no cuestionar y a obedecer. Pero dice Althusser, no es suficiente, necesita el capitalismo de otras instituciones para seguir reproduciendo esa ideología, y es donde entra la familia. La familia reproduce la ideología hegemónica de la clase dominante, alienando en el campo social al explotado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que yo le recomiendo como académico? Pues siempre decirle a la familia en buen son, ¿no? Fíjense, lean este libro, léanse qué es la sociedad de Martha Harnecker, váyanse conquistando a sus familiares de esa manera, ¿no? Politizándolos un poquito, decir, oye papá, ¿no te disgusta cuando tu patrón te dice esto? ¿O no crees que esto que está pasando en la política es injusto? O sea, vayan hablándole de esos temas a sus familiares para que adquieran conciencia de clase y haya un verdadero cambio social. Que estas materias no nada más sean para pasar o para memorizar o para obtener mi certificado, ¿no? Que estas materias los lleven al cambio dentro incluso de su familia. Muchos alumnos me han preguntado, oiga, doctor, ¿pero no será difícil lograr eso que usted propone? ¿O propone Marx, o propone Althusser, o propone Engels? Pues aparentemente es difícil, pero primero, ¿dónde empieza la reforma? En uno mismo. Y después de uno mismo, con la familia, que es lo inmediato. Ya dijimos que la familia es la institución fundamental. Entonces no se lo graben nada más de memoria. Véanlo en la realidad y vean que si ustedes logran cambiar a su familia, van a lograr un cambio social más grande. Poco a poco van a ir abarcando más. ¿Ok? Bueno, por el momento sería todo. Les agradezco. Si tienen alguna duda, pues ya saben, pues incluso podemos hacer un video de dudas. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, gracias.